como bien anunció el profesor Cabrera, está lista nuestra siguiente invitada, Leonor Calderón, miembro del movimiento Otro Camino Moca. Buenos días, bienvenida. Enciende su micrófono, por favor. Buenos días, buenos días. Encantada de saludarlo, Flor. ¿Cómo está usted? Bien. No, ella siempre está bien, Leonor. Ella siempre, ella es una felicidad. Hay que ser felicianos en esta vida para poder seguir. Hay que tener Ayer, filosofía de vida y eso es bueno, esa es una actitud positiva. ayer la dirigencia del partido Otro Camino, encabezada naturalmente por Ricardo Lombana, le hizo una serie de planteamientos al país. Quisiera primero comenzar por allí y después, si el tiempo nos alcanza, para conversar con Leonor Calderón de los otros componentes políticos. Pero hizo un planteamiento, el movimiento Otro Camino, y más que un planteamiento, ha expuesto un documento, si no me equivoco, sobre el tema de la minería. Me gustaría que la doctora Leonor Calderón nos explicara, para beneficio de nuestros oyentes, cuáles son los puntos fuerzas, las ideas fuerzas que tienen ustedes para haber llegado a esas conclusiones. Bueno, muchas gracias, profesor Cabrera, gracias por la oportunidad. Efectivamente, ayer con la coyuntura del texto del contrato, porque todavía es un texto del contrato propuesto entre Cobre Panamá y el Estado panameño, esta coyuntura sirvió para que el movimiento Otro Camino fijara su posición con relación a este contrato y con relación en general al futuro de Panamá como un país minero o no. Y yo creo que aquí hay algún elemento importante. Con relación al contrato, yo creo que se posan algunos puntos en el documento que efectivamente existe, un documento de 24 puntos que efectivamente existe, los visos de inconstitucionalidad que tiene el contrato, contratados con muchos abogados, con juristas, constitucionalistas, que realmente tiene algunos párrafos que son tremendamente preocupantes porque parecen a todas luces reñir con lo que dice por un lado el artículo 3 constitucional y por otro lado el artículo 290 también de la Constitución Nacional, en donde habla que ninguna parte del territorio nacional puede ser cedida en modo alguno, ni total, ni parcial, ni bajo ninguna otra fórmula a un Estado panameño. Y sabemos, ya eso no es secreto, que aproximadamente un 39% de las acciones de la mina pertenecen a empresas estatales de al menos 2 gobiernos extranjeros. Entonces, esto realmente riñe con la Constitución. En el contrato se le ceden a la empresa algunas prerrogativas que realmente pareciera, como se dice en el documento, que hemos aprendido muy poco de nuestra historia. Le cedemos a la empresa la posibilidad de bloquear de manera temporal o permanente el espacio aéreo hasta una determinada altura. Este tipo de elementos nos parecen realmente muy, muy, muy lesivos a la integridad territorial y a la integridad del Estado panameño. Además de que deja abierta la puerta, parece ser un contrato hecho para una concesión, pero que deja muchas puertas abiertas para dejar el camino allanado para futuras concesiones. Y eso es lo que lleva al movimiento Otro Camino a definir una posición con relación a ese propuesto futuro. Por un lado está la concesión de Cobre Panamá. A ver, nadie está pensando en modo alguno, no hay esa posición que sería una posición de inmadurez política, de inmadurez tal, decir esa mina se tiene que cerrar. No, no, esa explotación está. Yo creo que es responsabilidad del Estado panameño, del gobierno, hacer que esa explotación minera sea lo menos lesiva para el entorno natural del país, ajustando las medidas de protección, las medidas de mitigación, contemplando toda una serie de elementos que no están contemplados en el actual contrato y haciendo que rinda los mayores beneficios para la población panameña, que tampoco está adecuadamente contemplado en el actual contrato. Porque siendo la explotación de Cobre Panamá la que le representa a First Quantum Mineral
la mayor cantidad de sus ingresos, de todas las inversiones mineras que tiene en el mundo, el mayor porcentaje le viene de ahí. Es la que paga las regalías más bajas de todas. En los países africanos pagan más, y aquí dejamos muchísimas puertas abiertas a una explotación indiscriminada. La afectación al medio ambiente no está debidamente contemplada en el contrato, porque además en el texto propuesto se le permite a la empresa la extracción de piedra, arena y cascajo prácticamente de una manera indiscriminada, sin ningún tipo de control, y ya sabemos perfectamente el daño que le puede causar a los cauces de los ríos e incluso a las costas, a los litorales, a los manglares, y todos estos temas no están debidamente previstos. Esto nos lleva a que, bueno, efectivamente tratemos de proteger esto, de hacer que esto rinda de la mejor manera y que sea lo menos lesivo posible, pero discutamos de verdad entre todos los panameños, de verdad siendo escuchados, si el futuro que queremos para un país que tiene la biodiversidad que tiene Panamá, que está catalogado como uno de los 3 únicos países carbono negativos del mundo, y la riqueza que eso puede significar en muchísimos otros componentes, si queremos realmente hipotecar el futuro de nuestra biodiversidad, de nuestras fuentes acuíferas, de nuestra naturaleza maravillosa, hacia un estado minero. Panamá no es Chile, profesor Cabrera, que tiene la parte norte de su territorio, un territorio prácticamente desértico, en donde tiene explotaciones mineras. Aquí las explotaciones mineras actual y previstas están siendo parte del corredor biológico mesoamericano. Y esto impacta la biodiversidad no solamente nuestra, sino de toda Mesoamérica. Por algo esto se ha denominado esta franja corredor biológico, porque hay una confluencia en toda la biodiversidad a través de todos los países de la región. Entonces sí se fija un posicionamiento y se pide, y realmente yo creo que por eso el tiempo es muy oportuno. Estamos a tiempo. Todavía este es un contrato que no está firmado. Este es un contrato que puede escuchar y recibir la retroalimentación ciudadana y de los expertos. Cada vez están haciendo notar más voces con relación, poniendo las luces rojas y las llamadas de alerta con relación al texto de este contrato. El gobierno podría realmente abrir el abanico para que estas consultas populares sean reales y no solamente una apariencia, sino que las voces de la población puedan ser escuchadas. El gobierno puede además decidirse aceptar lo que los ciudadanos le pidieron en el Pacto del Bicentenario, que fue una moratoria minera a futuro. Está plasmado en el Pacto del Bicentenario. Y sin embargo, ese tipo de planteamientos no se les está haciendo caso. Así que bueno, no sé si con esto contesto Sí. de alguna manera su pregunta, La profesor. primera pregunta, sí, efectivamente nos ha dado todo el panorama de lo que me imagino fue un proceso de análisis y discusión de la dirigencia de Otro Camino para llegar a estas conclusiones y llegar Así a este es. documento. A mí lo que me preocupa, doctora Leonor Calderón, es que me preocupa cómo somos nosotros los panameños. Y ustedes han hecho un planteamiento de fondo y forma. Pero es que el problema nos estalla a los panameños, el problema de la minería, nos estalla en la cara ahora, cuando por un lado hay 10.000 millones de dólares ya invertidos y por otro lado ya el tajo ese está ahí abierto. Entonces, cuando se da el debate del contrato allá en 1997, en la administración del presidente Pérez Valladares, nada de estos argumentos se escuchó. Y el documento pasó prácticamente inadvertido. Después que el documento pasa y es aprobado y comienza a ejecutarse, nos fuimos enterando de que Petaquilla, de que Pfeiffer, de que no paga el seguro y una cantidad de escándalos hasta que llega esta otra empresa, dice, no, aquí hay una posibilidad, en serio en el tema, compran las concesiones y le meten la plata que le han metido. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque hoy, cuando estamos apenas en abril de 2023, existe la posibilidad
existe la posibilidad real, uno, de que Ricardo Lombana sea candidato a la presidencia de la República por el partido Otro Camino. Es una posibilidad real. Y como consecuencia de ello, dos, pues existe una posibilidad real que Ricardo Lombana pudiera, como cualquiera de los otros candidatos, pudiera ganar esa elección. Y la pregunta es, producto de todo ese debate que hicieron en Otro Camino para llegar a este documento, si Ricardo Lombana es el próximo presidente de este país, ganando las elecciones, ¿cuál sería la actitud de esa gestión de gobierno frente a una mina que ya está allí y a un contrato que para esa fecha a lo mejor ya habrá sido aprobado, como pudiera haber sido rechazado? Vuelta nuevamente una renegociación. A ver, queremos pensar que el texto del contrato como está no va a ser aprobado. Queremos pensar eso porque cada vez vimos varias manifestaciones en el día de ayer y las seguimos viendo en el día de hoy de diferentes grupos ciudadanos, grupos de profesionales, tanto por un lado los juristas, por otro lado los medioambientalistas, sectores populares que comienzan a manifestar su preocupación ante el contrato. Y por eso la oportunidad de hacerlo ahora, en este momento. 26 años atrás, la realidad ambiental, y usted lo sabe, profesor Cabrera, era valorada de una manera muy diferente. Y todas estas alertas apenas se empezaban a hablar. Yo creo que Al Gore empezaba a mencionar por ahí los temas del cambio climático, pero apenas, no era algo que nosotros teníamos todos ese nivel de concientización que tenemos en este momento con relación al tema. Las normas ambientales, tanto las nacionales como las internacionales, en estos 26 años han evolucionado muchísimo. Y no había un fallo, una declaratoria de inconstitucionalidad a ese contrato que fue reciente y que de verdad se tardó increíblemente en la Corte Suprema de Justicia para ser emitido. Todas estas cosas son elementos que no estaban en el terreno y que ahora están. Como lo dije hace un momento, nadie está pensando, y si Ricardo Lombana o el movimiento Otro Camino llega a la presidencia de la República, no seríamos tan irresponsables de pensar ese tajo que está abierto y esa inversión que está hecha se tiene que ir a la basura. No, hay que hacerla rendir porque es posible no eliminar las afectaciones ambientales porque sabemos que eso es imposible y porque hay algunas afectaciones ambientales que van a ser irreversibles, pero sí mitigarlas, sí hay medidas de mitigación que en este momento no están contempladas y el Estado sí puede recibir compensaciones ambientales muy superiores a las que están previstas en el actual contrato. Así que yo quiero pensar que este contrato no va a ser aprobado, que la mina va a continuar funcionando probablemente en mejores condiciones, o al menos eso es lo que aspiramos todos. Pero de ahí a futuro, que eso es lo que verdaderamente preocupa, porque si leen el contrato, el texto propuesto del contrato con detenimiento, todo está previsto para que puedan haber mayores expansiones de la actividad minera. Y sobre eso sí son las señales de alerta muy grandes, porque nosotros sí pensamos, y esto ha sido discutido internamente, que este no es el futuro de Panamá para tener más explotaciones mineras. Y se prevé una moratoria minera al margen de la actual mina, o sea, la moratoria minera implicaría no más explotaciones mineras, no que se cierre esta, sino no más explotaciones mineras. Ahora, aquí veo un elemento que también quisiera preguntarle a Leonor Calderón, una mujer panameña, que profesionalmente a quien yo respeto mucho. Gracias. ¿Cómo hacemos? Estamos hablando de, por ejemplo, de movilidad eléctrica. Y ahora está el tema de hablar de que hay que traer carros eléctricos para dejar de consumir combustibles fósiles, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos promoviendo, y en estos días conversábamos aquí, no me acuerdo con quién hablamos, con el gerente de ETESA, cómo poco a poco están aumentando los parques de generación de energía a base de energía solar. Pero doctora Leonor Calderón, para todo eso necesitamos cobre. Entonces la pregunta es,
no, no explotamos el cobre panameño, pero sí estábamos de acuerdo con que se explote el cobre en otros países. A ver, y por eso qué bueno que utilicé el ejemplo de Chile. Hay territorios que tienen condiciones más propicias para la explotación minera. Las minas, la mayoría de las minas de cobre chilenas están en una zona desértica, están siendo explotadas sin menoscabo de una biodiversidad como la que tenemos nosotros en Panamá. O sea, los territorios tienen vocaciones, los territorios tienen, de acuerdo a su propia naturaleza, tienen orientaciones biológicas específicas. Y en el caso de un territorio con la biodiversidad que tiene el corredor biológico mesoamericano, que realmente se ha demostrado que en una hectárea de este país, de ese corredor, puede haber más biodiversidad que en el Amazonas, no necesariamente es para que reciba de manera más ampliada aún que la que nosotros tenemos una explotación minera. Ya tenemos el tajo, como usted lo llama, que tenemos. Lo tenemos, ahí está. Vamos a tratar de mitigar los efectos, vamos a tratar de tener las compensaciones ambientales y vamos a seguir trabajando en la transición energética en la que Panamá esté trabajando. ¿Por qué no? Yo creo que eso no es incompatible. Además, esa mina, la nuestra, va a seguir produciendo cobre por un buen tiempo. Entonces, que lo siga produciendo, perfecto. Ese será nuestro aporte al cambio de las energías renovables y la transición y el cobre que se requiera para esa transición. Probablemente sea así, pero no tiene por qué ser más allá a costa de lo que muchos panameños coincidimos es nuestra mayor riqueza natural, que es esa increíble biodiversidad que tiene nuestra naturaleza. Porque, a ver, pero óigame, espérese, que me acabo de acordar, perdón, que usted me menciona Chile por segunda vez. Yo estuve en la mina El Teniente. Ajá. La mina El Teniente no está precisamente en el desierto. Sí, Claro está. dije algunas, Sí, no todas. Algunas no, están y en el claro está. norte. Y también hay que decir, debo decir en honor a la verdad, que es una explotación muy subterránea, más que de tajo abierto. Es una, yo estuve incluso allá abajo, Exacto. viendo ese movimiento, que además que impresiona lo robotizado que está todo ese proceso de explotación. Pero al final de la historia, doctora Leonor Calderón, yo creo que en eso vamos a coincidir usted y yo y muchos otros. Caramba, qué difícil es en Panamá generar debates con profundidad. Porque Así yo no es. critico para nada, no critico para nada a quienes están en contra del contrato, ni de incluso en contra de la minería, como tampoco critico a los que están a favor. Ese es el rejuego del debate, pero siento que los panameños no hemos debatido con profundidad y con la seriedad del caso. Uno, que los expertos nos digan cuánto es la riqueza mineral que tenemos los panameños, o si no la tenemos. Porque los ticos hablan de que tienen una ley que no se explotará minería, pero es que no tienen riqueza mineral para explotar. Uno, ¿cuánto es la riqueza que tenemos? Dos, entonces, ¿qué queremos hacer los panameños? ¿Queremos explotarla o queremos que eso se quede ahí enterrado? Y bueno, una decisión, por cierto, muy soberana, de decir, no la queremos, punto. Pero siento, yo no sé si usted coincidirá conmigo, siento que ese debate no se ha dado con la profundidad del caso. Efectivamente, usted tiene razón, coincidimos en eso. En Panamá los debates entre personas que pensamos distintos son tremendamente difíciles. Y yo lo he dicho muchas veces, ese es el mayor reto de la democracia. El mayor reto de la democracia es el diálogo entre diversos, entre personas que tienen posiciones distintas. Y realmente uno de los llamados que hay en el documento que saca ayer el Movimiento Otro Camino es el llamado a que se escuche a los ciudadanos, a que se debata, pero no de una manera como está planteado ahora, que se dice, todo esto es lo que está escrito, digan lo que quieran, pero lo que ustedes dicen no es vinculante. Que se abran foros de discusión de verdad. Vamos a debatirlo todo, todos estos planteamientos que usted tiene, vamos a discutirlos. Esto es algo de lo que plantea el documento. Abramos esa discusión, comencemos a escuchar las opiniones diversas y podamos llegar a una posición entre todos. Nosotros pensamos
en este momento por el debate que hemos tenido, y de verdad aquí no hay nada, ni el contrato está firmado, ni escrito en piedra, y esto para nosotros es una discusión dinámica y permanente, porque así es la realidad nacional. Esto es dinámico y permanente. Entonces hay que estar abiertos a seguir teniendo todos los elementos para evaluar ese futuro de Panamá, que al día de hoy, según la evaluación que nosotros tenemos con los expertos que hemos conversado, no está en una explotación minera a escalas adicionales que la que ya tenemos. Y es que ese debate ojalá se pudiera dar. Ojalá. Lamentablemente está coincidiendo el documento con ya el inicio del periodo electoral o preelectoral, pero dentro de ese debate está... Es que lo curioso, profesor, es que lo que coincide, curiosamente, no es el documento. Lo que coincide es el texto del contrato con el periodo electoral. Porque ese texto, el texto del contrato podíamos haberlo conocido hace un año, cuando nos dijeron que ya estaba, ¿verdad? Exactamente. Entonces, ahí es donde está la suspicacia. Ahí es donde está la suspicacia. Y el debate, ¿por qué es necesario, doctora? Porque además, fíjese, yo esto lo aprendí en Chile. Yo estuve en Chile transmitiendo desde allá en enero del año pasado y entrevisté a todo el que pude para poder entender un poco más esto de la minería. Y él, entre otras cosas, el viceministro de Minas de Chile decía, bueno, pero es que ustedes tendrían que haberse puesto de acuerdo en algo para exigir más y más regalías. Y es que el Estado panameño no puso $1 en esta historia. El Estado panameño lo que puso fue la concesión. Porque, ojo, que la tierra sigue siendo el Estado panameño. La tierra sigue siendo el Estado panameño. Entonces, el Estado panameño puso la tierra y dice, pues yo te voy a conceder el derecho a explorar y luego a explotar. Pero cuando dijo, bueno, esto va a costar $10.000 millones, que costó más que la ampliación del canal, el Estado panameño no puso $1. Entonces, claro, viene la empresa y te dice, no, pero espérate, tú quieres ser socio mío, tú me diste la concesión, yo te voy a pagar, pero ¿cuánto vas a poner tú de la inversión? Ese tipo de discusión nos ha dado. No, claro que no, porque además todo el proceso, mire, yo estuve trabajando varios años fuera de Panamá, regresé al país en el 2018, y en el 2018 a mí, ya en el 17 por ahí yo empecé a escuchar con algunas informaciones que salieron en algunos medios de la localidad sobre la explotación minera, con informaciones que te daban gente que estaba trabajando en la construcción de los campamentos, y a mí me llamaba sobremanera la atención el silencio que había en la opinión pública sobre esa inversión hipermillonaria que se estaba dando allá, calladita, sin que nadie hablara de eso, sin que nadie lo supiera, sin que nadie dijera nada. Todo el proceso ha estado lleno y plagado de una total opacidad, porque en Panamá cuando hay inversiones grandes, yo recuerdo hace muchos años que Copa hizo una inversión de $6.000 millones en la renovación de su flota, y fue una noticia de 8 columnas. Por supuesto que la del canal, y una inversión de $10.000 millones, los panameños no sabíamos qué estaba ocurriendo. Los panameños no sabíamos que allá en esos lugares de Donoso había un campamento de 11.000 trabajadores de 39 nacionalidades distintas, que tenían su aeropuerto, sus puertos, sus despegues, tal. No lo sabíamos. O sea, nadie se encargó de decirlo de cara a la población y de debatirlo con todos. Y eso nuevamente levanta muchas suspicacias, porque todo el proceso ha estado así. ¿Y a quién le correspondía informar? Al Estado, al gobierno panameño. Así es. Al gobierno panameño. ¿Qué pasa, doctora? Y usted lo sabe, lo sé yo, y lo sabemos todos los que estamos muy pendientes de esto. En Panamá hay una muy mala práctica de todos los gobiernos, de todos, sin excepción. Llegan estas grandes inversiones, les dan concesiones, aprueban sus contratos, leyes, y quedan sueltos de madrina. Y no hay seguimiento por parte de los gobiernos. No, para nada, para nada. Una de las cosas que preocupa es que aquí la palabra monitoreo y evaluación han desaparecido del léxico de la administración pública. Y la supervisión ni se diga, ha desaparecido. Desaparecen. Decirle a alguien que lo quiere supervisar es casi como insultarlo, cuando es la responsabilidad del Estado y de la institucionalidad panameña supervisar, evaluar, monitorear, dar la cara ante nosotros. El Estado nos representa a todos.
El gobierno representa los intereses de todos los asociados, que somos usted, yo y todos los que nos escuchan. Y por lo tanto, tienen la obligación de velar por nuestros mejores intereses y lamentablemente no lo está haciendo. Con esa opacidad y ese silencio no se ha venido haciendo. Finalmente, quiero aprovechar ya los minutos, se me agotaron, doctora Leonor Calderón, pero hace unos minutos atrás conversábamos con el presidente del Partido Panameñista, José Blandón, y hoy percibí a Blandón con una actitud un poco más distinta a la que había visto en el pasado, cuando lo he entrevistado, en tema de la alianza que se requiere de cara a la responsabilidad que hay para un nuevo gobierno a partir del 1 de julio de 2024. Cosa con la que yo, como le dije a Blandón, estoy totalmente de acuerdo, y entonces ese planteamiento de lo ideal para nosotros los panameños, lo ideal es que el próximo gobierno pudiera ser producto de la mayor unidad nacional posible, porque el 100% no existe, la mayor unidad nacional posible para poder enfrentar, entre otros, los grandes temas como lo del seguro social, que va a haber que enfrentar, van a tener que enfrentar el próximo gobierno. En ese sentido, le pregunto, ¿por dónde va el análisis de lo que se puede saber, obviamente, de el partido Otro Camino en cuanto a permanecen considerados que van solos, como es mejor solo que mal acompañado, o han abierto todavía ya la posibilidad de explorar avenidas de posibles alianzas? ¿Por dónde va esta historia? A ver, tenemos un año por delante, un año y un poquito más de un mes por delante, y seguramente vendrán los momentos de discutir cuáles sean los vínculos más importantes, o si es necesaria y si es importante una alianza o no. Yo creo que, como usted, coincidimos en que perfectamente lo que viene, lo que se va a enfrentar el gobierno que llegue al poder a partir del 2024 es una realidad muy dura, muy problemática, con temas muy candentes para ser resueltos, y que sí se requiere un gran acuerdo nacional para poder seguir adelante. Sin embargo, hasta ahora la posición del movimiento Otro Camino ha sido muy clara en que queremos desvincularnos de lo que ha sido la política tradicional panameña, porque pensamos que esta política tradicional es lo que tiene al sistema político en general con este nivel de deterioro, con el clientelismo y con la afectación tan grave a la institucionalidad que tenemos. Entonces, si queremos cambiar un sistema político clientelista, no podemos conversar aún con quienes están todavía con este tipo de prácticas en sus estructuras políticas. Entonces, por lo pronto, las conversaciones que sí las tiene el Movimiento Otro Camino ha conversado con personalidades de todos los sectores políticos, incluso de los tradicionales, pero con partidos políticos no ha tenido una conversación de negociación absolutamente con ningún partido político. Con personas sí, con muchas, con independientes prácticamente con todos. Con los independientes sí, mucha conversación con los independientes. Así inicia el Movimiento Otro Camino, planteando una opción independiente. Y hoy es un partido político, pero es un partido político de nuevo cuño. Es un partido político que no tiene los vicios tradicionales porque los va a tratar de combatir. Y los ha tratado de combatir en el discurso, y ojalá tenga la oportunidad de seguirlos combatiendo en una acción de gobierno en el nivel que sea. Bueno, seguiremos pendientes entonces. Hay que seguir pendientes, sí, la realidad está toda por delante. Doctora Leonor Calderón, muchísimas gracias por darnos este tiempo. Muchas gracias, Edwin, a usted y a todo su equipo también. Siempre es un gusto saludarlos. Gracias, que esté bien.